Sí, Mariel, bienvenida. Mil gracias, Maite, emocionadísima de estar aquí. Yo también. Les voy a presentar a todos a Mariel. Pues Mariel, así como la forma más fácil de presentarte es, pasaste de una multinacional a tener contenidos en TikTok, que ahora tienes más de 1 millón, más de 100,000 seguidores en Instagram, pero hablas de conciencia, de meditación, de desarrollo personal, de cómo manejar las emociones, que se me hace súper importante. Y tienes tu página que se llama mariel.me y además tienes también tus suplementos alimenticios que se llaman By the Land y tienes la Academia de Conciencia y Espiritualidad, que es Caminemos Juntos, y un audiolibro en Vic que se llama Despertando el Corazón. Sí, Bueno, mil cosas. sí, sí. Este, pero me encanta. Hay una entrevista muy padre con Javier Martínez Morodo en Rockstars, donde hablas mucho de tu camino, de cómo, Ujú. de cuando estabas trabajando en corporativos y cómo fue este cambio para dedicarte al mundo de la conciencia. Entonces, igual, sí, digo, sí son importantes esos detalles, pero también para no repetir contenido, también con tu amigo, ¿cómo se llama el de Elemento? ¿Cómo se llama? Mi podcast, Arturo, Emergentes, el de Emergentes Emergentes. Podcast. También, pero hay varias cosas que a mí, de lo que te he escuchado decir, Mariel, Ujú. o sea, mira, a mí me pasó que yo descubrí la meditación hace como 13 años, un Ok. poquito más. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, wow, ¿por qué nadie conoce esto? ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie así? Pero al mismo tiempo de que lo veía tan espectacular y cambiaba tanto mi vida, yo decía, yo no sé si la gente se va a rifar 40 minutos de meditación diarios. Yo, por falta de fe en que la gente sí estaría abierta a hacer eso, o, bueno, yo dudé mucho como en compartir en eso directamente. Sí lo compartía con mis amigas, a todo mundo le hablaba y les decía, tienen que saber esto, pero así como públicamente. Y hay algo que te escuché decir que es, una cosa es cuando te llegan los mensajes y otra cosa es cuando tomas acción en un cambio de vida. Ujú. Cuéntanos un poquito más de esto, cómo ha sido para ti que te lleguen mensajes, que también es como una forma muy radical en la que a ti te llegaron mensajes y fascinante para mi gusto, y cómo es el momento de tomar acción. Ok, A sí, ver, o sea, estamos hablando de caminos espirituales, ¿verdad? O de desarrollo personal. Ujú. sí, sí, 100%. Ese mensaje creo que, bueno, lo compartí en este podcast. Em, y al final, la espiritualidad, si lo vemos desde algo un poquito más general, es el ser congruente, es la congruencia. Y una de las cosas es, claro, cuando estamos meditando y tenemos este tiempo, porque al final de cuentas es un privilegio, si lo vemos de esa manera, el poder sentarnos 40 minutos a meditar. O sea, es Mm. realmente un privilegio y es una bendición poder hacerlo. Pero entonces cuando empiezan a llegar estos mensajes, una de las cosas cuando que nos topamos por ser humanos y por nuestra indisciplina es, ok, me está llegando esto y ahora en qué momento voy a realmente a cambiar a, o sea, el exterior, ¿no? Y es un proceso. Sí. No es que a mí me haya llegado este mensaje inicial, porque el mensaje nada es para poder recapitular y que tengan el contexto. Estaba en una situación donde estaba con unos amigos y de repente yo empiezo a escuchar voces que no eran mis amigos, era como algo que estuviera arriba de mi cabeza, era como telepático, por así decirlo, y entendía todo muy claro. Y el mensaje, al final de cuentas, era, aléjate de las masas y hay gente que te quiere y esta gente vamos a dejarla por ahí, es momento de hacer este nuevo cambio, ¿no? Y me explicaron un poquito hacia dónde iba. No con detalles, era nada más para que yo tuviera como esa certeza. De ese mensaje, para serte súper sincera, Maite, a que yo tomara acción deliberada, pasaron exactamente como unos 3 meses, 4 meses. O sea, eso fue como en septiembre y yo creo que la vez que dije voy a tomar acción deliberada fue finales de diciembre. Mm. Ok. A ver, dime algo. Hay varias cosas de esto que dijiste que te quiero preguntar. ¿Cómo sabías? Porque cuando te escucho decir lo de los mensajes que te llegaron, eso puede rayar en esquizofrenia. ¿Cómo sabes que no era un tema esquizofrénico? Por ejemplo, o sea que, Pues en ese momento em, yo no había considerado la esquizofrenia. O sea, sabía que eso ya rayaba la locura. em, y sí hubo episodios de locura. O sea, sí hubo episodios donde llegaba a mi casa y era
En ese caso estaba en un departamento, vivía en Londres en ese momento y llegaba con mi pareja y pues sí, yo le decía todo y ahí yo hasta me sentía loca, pero para mí era muy real. Entonces, es que no tienes ni la percepción de que eso es locura, porque para ti Ujú, es una verdad absoluta que no hay ni oportunidad de que se meta esta sensación de estaré loca, simplemente lo compartes. Yo creo que hasta después es cuando lo ves desde una perspectiva ya otra vez como humana, vamos a decirle, que dices, sí se veía muy loco. O sea, si hubiera llegado alguien conmigo de esa manera, pues también lo hubiera visto loco. Hay una película que viene en el avión, de hecho, de regreso acá a México, Don't Worry, Darling. No okey, te preocupes, cariño. okey. Y me recordó esa locura que yo estaba sintiendo, que para uno es súper verdad, o sea, es como, pues te lo estoy diciendo porque es la verdad, pero para los que están alrededor es locura rayando esquizofrenia, como tú lo dices. Entonces, si la pueden ver, estaría increíble. Se llama Don't Worry, Darling. Pero es justo lo que pasa en estos episodios de despertar, que son como súbitos, inesperados. No es como el Mm. despertar de que vas leyendo un libro y poco a poco te vas cuestionando la vida o estás sufriendo. Son despertares súbitos que, pues sí, eso sucede, la locura. Sí, hay mucha gente que así de repente le llegan canalizaciones, transformaciones radicales de vida, pero tú sabías que esa voz que tú escuchabas, nadie más la escuchaba, o sea, no era como, ¿a poco no la escuchan? Sino tú sabías que era para ti. No, sí pregunté, o sea, yo sí estaba preguntando, es que, ¿a poco ustedes no la están escuchando? Y porque era muy obvio, o sea, es como era como si estuviera alguien al lado, pero estaba en vez de al lado arriba, o sea, esa es la sensación, que estaba arriba de mí y era como, es muy claro tanto que todos deberían estar escuchándola también. Ujú, Y era muy fuerte, ¿y por qué era tan fuerte y tan clara? Y por eso para mí era muy obvio, es porque había un concierto con LCD Sound System estaba tocando, imagínate qué tipo de música, y aún así era muy claro escucharlo, por eso para mí era como, ¿por qué no lo están escuchando los demás? Y cuando ya me dijeron, bueno, cuando ya recibí el primer no, dije, algo aquí está pasando extraño, no me dio miedo, jamás me dio miedo. mm, Pero lo que sí es que esos 3, 4 meses que yo te digo, al tomar acción, esos 3, 4 meses yo los pasé, sí, en locura y en inestabilidad y yo nunca revisé a ningún psicólogo porque yo ni, mm, no tenía ni a quién contactar en ese momento. Yo decía, no sé si ni un psicólogo me vaya a entender. ujú. No sabía que era algo que pudieran tratar los psicólogos tampoco. Y bueno, entonces cuando pasaron esos 3, 4 meses, yo me dedico a replicar la experiencia. Yo lo único que quería era volver a tener ese tipo de experiencias, pero ¿Por obviamente qué? no la logré tener porque es muy revelador, es wow, o sea, a mí es como conectas con algo, es como conectas contigo mismo y creo que, bueno, podemos hablar un poco también de esto y que lo has experimentado. Es como cuando estás en plantas medicinales, que estás conectando y es uno mismo y dices, es unión, ¿no? Con la fuente. Ujú, Y eso es a lo mejor lo que yo estaba buscando. No lo encontré porque al final llega cuando te tiene que llegar y ya, ¿no? Entonces dije, está bien, llegó un momento donde dije, perfecto, vamos a dejarlo ahí. Y lo que sí hice fue, dije, ok, ¿cuál fue el mensaje? Y el eso. primer mensaje, dije, ya, o sea, quédate con lo que tienes. Y el primer mensaje fue el aléjate de las masas, que es el que más recuerdo. Hubo miles, pero se me borró toda la información que estaba apuntando en mi celular en ese momento. No sé quién lo borró, seguramente algo, pero ese es el mensaje que se me quedó y dije, ok, ¿qué es alejarme de las masas en este momento? Y ahí empezó el cambio. Eh, yo en esa transición, yo ya estaba regresando después de vivir como 3 años en Europa, ya estaba regresando a Bogotá y en Bogotá tenía mis amigos y en vez de regresar otra vez a lo mismo de siempre, empiezo a hacer como a lo mejor un coach de vida te puede decir, como, o en mentorías o en Instagram ahora, empieza a reducir tus amigos, empieza a eliminar la gente que no te está aportando y todo ese tipo de cosas, pues yo lo hice intuitivamente porque eso era el mensaje. Entonces Mm, empecé a alejarme de todo y a ponerme como una célula, yo, o sea, sola, ¿no? Em,
y ahí empezó como uno de los primeros cambios más radicales para yo poder cambiar todo el estilo de vida que tenía. ¿Cuáles eran tus parámetros para saber de quién te ibas a alejar o Mm, de el qué parámet actividades? el parámetro era alejarme de todo. O sea, de todo, Eh, de tu gente más porque querida, de de todo, porque definitivamente no había un filtro, Maite, y se los comparto a todos, no hay un filtro porque tú eres la persona que eres en este momento, em, de acuerdo también a la percepción que tienen de ti los demás. Es ujú, como lo que comparten, ¿no? Tú eres la percepción de los demás también, de lo que ujú, los demás piensan que tú eres. Y tu ambiente está definiendo completamente también quién eres todo el tiempo, pero tú no sabes quién, de manera positiva o negativa, porque lo que pasa es que todo el tiempo, como todo el tiempo estamos reflejándonos, al final tienes un poquito de todo mundo, pero entonces pierdes este conocimiento de tu esencia, de ujú, realmente quién eres tú. Y entonces en este proceso, intuitivamente, no fue que lo analicé y tengo una estrategia o que tuviera una ujú, estrategia, pero fue y sin preguntármelo, pero siento que esa acción que yo hice, el decir, voy a cerrarme de todo o alejarme o eliminar todo de mi vida, fue para yo poder encontrar mi esencia y quién era yo, no el reflejo de los demás. ujú. Y Entonces, eso sí, involucró el país, sorry, involucró cambiarme de país. A ver, en ese momento acaba de llegar a Bogotá, entonces fue Bogotá, chao. Cerré todas mis cuentas, amigos de Bogotá, chao. Todos mis amigos en Europa también, chao. El trabajo también, chao. Todo, o sea, todo lo que la fuera pareja como que tenía esta. a mi pareja en Londres también, bueno, eso ya después de que me clasificó como también la parte de ya estás loca también, obviamente. Y mi departamento, eh, cerré cuentas de banco, inversiones, o sea, era literal darle un closure a Mariel de ese momento para yo ¿Cuántos poder, años tenías en ese momento? creo que tenía 27 cuando me pasó, 28 cuando tomé acción. Okey, Ujú. okey. Y entonces cerraste todo, ¿y qué descubriste de ti? Claro, entonces cerré todo y en ese periodo yo me fui a hacer un año sabático, lo típico. Me fui a Asia y sin saber que era como algo normal, obviamente ya estando en Asia era como que mucha gente que estaba en Asia estaba haciendo lo mismo que yo, Mm, en esta búsqueda. Y siento que esta búsqueda, pues ya ahora que lo veo ya es una búsqueda que no se va a terminar. Y siento que también o sea, puedes entender esto porque pues ya cuando uno inicia, esta curiosidad ya nunca termina, ¿no? Y ujú, es esta curiosidad en el, ¿cómo puedo yo vivir de mejor manera? ¿Cómo puedo ser mucho más congruente en lo que hago? ¿Quién realmente soy? ¿Cómo me estoy definiendo todo el tiempo? Em, ya, ahora me compré otras creencias. Entonces ahora ya me compré unas creencias más de espiritualidad y antes era más de corporate. Pero entonces, ok, ¿cómo puedes aprender estas nuevas creencias de espiritualidad para que... Entonces todo el tiempo ya se vuelve como este camino de búsqueda, pero el yo irme a Asia, a un lugar que no conocía, porque em, gracias a mi trabajo tuve oportunidades de conocer muchas partes del mundo también. Pero Asia era uno de los que jamás me hubiera ido y fue algo de explorar algo completamente nuevo. Si hubiera habido un viaje a Marte, lo hubiera hecho también. Pero creo que compré este viaje a otras dimensiones también explorando con plantas medicinales. Am, y es ese camino, este camino como de volverte una persona mucho más auténtica y conectar con tu verdadera esencia, que era justo el mensaje que pues recibí. Y siento que eso yo lo dejé. Una de las cosas que sí hice fue pues entrar a un centro budista en Tailandia. Recuerdo muy bien que fue el 1 de enero. em, Fue el 1 de enero, todos a lo mejor celebrando y yo estoy en una montaña entrando a este centro budista, en un lugar que no conocía. Y me quedé ahí por 15 días y, y ahí descubrí que seguía, a pesar de estar ahí, yo seguía buscando tener las mismas experiencias eh, que me habían pasado casi como unos
un año antes casi. Ujú, espontáneamente, o sea, tú estabas Entonces, tratando de producir. ahora yo lo estaba Ujú. tratando de producir a través de la meditación. Okey, ¿y lo Y lograste? sí lo logré, no igual, pero sí lo logré y fue también muy mágico. Y después, entré con a ver, después de este año sabático regreso a México. A México no había vivido en México como 10, 12 años. Y ahorita ya llevo rato aquí en México, pero ya estando en México me adentré mucho a la parte de Joe Dispenza porque le encanta meditar horas y yo ya llevaba meditando muchas horas en el centro budista, así que empecé con ese trabajo y me fui a todos los retiros avanzados de Joe Dispenza y me encantaba porque meditábamos horas y ahí también pude replicar muchas cosas. Y bueno, ya uno va aprendiendo cómo replicar este tipo de cosas y abriéndose toda la parte psíquica, pero después encuentras otras corrientes donde realmente encuentras que la espiritualidad es cómo realmente interactuar en este mundo terrenal en el que estamos, no realmente estar en otra dimensión. Pero siento que es un camino en el que todos vamos, donde, donde esta búsqueda probablemente ahí me llevó a esta parte de estar conectando con otras dimensiones y estas voces, que al final estas voces nada más eran una guía y ya, como que encarrílate, Mariel. Y Ujú. así debería haberlo tomado, pero mi curiosidad y mi intensidad pues me llevaron a querer explorar más y más y más y más por este tipo de ondas que a lo mejor rayan en la locura. Y poco a poco los últimos años me he bajado un poquito ya a la 3D y vivir una espiritualidad donde se ponga al servicio de los demás. Que, a ver, cuéntame más, ¿qué es la espiritualidad? O sea, aquí en la 3D y al servicio de los demás. Pues personalmente para mí es el poderte vivir como humana en, en, eh, en virtud. Y en virtud es en compasión, en empatía, en disciplina, en el servicio. Entonces, son Mm. muchas virtudes que podemos ir desarrollando como humanos, pero porque, o a ver, sí desarrollando, pero también como activando, porque ya están en Ujú, nosotros. ujú, Toda la parte de aflicciones en la que vivimos, que es el sufrimiento, que es el drama, es nuestro reflejo, o sea, todo el tiempo lo podemos ver porque está en el vecino, está en la familia, está en tu compañero de trabajo. Entonces es muy fácil ver eso, solamente que decimos, claro, pues es que son ellos, ¿no? Pero eso es un proceso también de como de la espiritualidad de la sanación. Y cuando podemos vivirlo desde o tener una vida desde la virtud, ahí siento que es como cambia el juego. Ya no tienes que estar en otro lado, en otra dimensión, para poder decir, wow, esta vida es increíble, para poder ujú, reconocerlo, sino porque lo estás viviendo todo el tiempo. Lo ujú. estás experimentando en aceptación, porque entonces em, ahora lo que ves es esta virtud que está en ti. Así es como yo lo veo la espiritualidad, el estar al Okey, servicio en esta 3D. okey. Y, bueno, todo este cambio, por ejemplo, antes, ¿qué te costaba trabajo de la vida? ¿Con qué lidiabas? ¿Con qué te atorabas? Que a lo mejor empezó a fluir mucho más y dejaste de darle tanto peso, o cambió radicalmente. O sea, sí, seguramente sientes que, voy a darlo por hecho, pero que fluyes más en tu vida, o que te gusta más tu vida. Sí, a ver, 100%. Sí hay aspectos como todos, al final es una evolución constante. O sea, estamos de hecho en esta vida para estar en una evolución constante. Hay temas que claramente a mí me hacían mucho ruido y que ahora siento que estoy disfrutando como, ¿Cómo no qué? sé, es una bendición increíble. El tema del cómo yo trabajo es muy diferente. Mi creencia del trabajo es muy diferente ahora. El estilo de vida que llevo es muy diferente. El esfuerzo que hago para poder obtener abundancia en mi vida es muy diferente. Y entonces son como este tipo de cosas, por ejemplo, en el aspecto del trabajo. O sea, para mí era morirme hasta, no sé, lo más que pudiera dar de mi vida y que no había nada más. Y Sí. en este Te escuché momento, decir que tenías a todo un equipo en Londres a las 8 de la noche, un viernes trabajando porque tenían que terminar algo así. sí, yo estaba desesperada y era como, pero ¿por qué a nadie más le importa? ¿No? Y era como, pues no me importaba quedarme hasta medianoche para que ese proyecto saliera. Y era como, Mariel, pero hay más en la vida. Entonces, ese tipo de cosas
han cambiado completamente mi perspectiva y no significa que esté en una hamaca em, o que esté disfrutando de una playa y como esta percepción o esta imagen que tenemos de, pues entonces si ya no trabaja, está como en esta parte de libertad financiera. No, es todo lo contrario, sino que mi trabajo, la percepción, ahora cómo lo hago es, no sé, lo siento como eh, la oportunidad para poder llevar, no sé, más conciencia. Es como, Okey. wow, qué increíble que tenga esta oportunidad y esta posibilidad de poder transmitir esto al mundo. Y se vuelve como esta parte, el cambia, ¿no? Cambia a una palabra muy mágica que es el Dharma. Entonces Mm, estás viviendo desde tu Dharma, entonces ya, sí, puedes trabajar las mismas horas a lo mejor que trabajaba, pero con un ímpetu diferente y también amando esos momentos en familia. Justo te comentaba antes de empezar. O sea, siento que ahora mi filosofía de trabajo es 2 meses in, un mes out. Y ujú, entonces así lo he hecho. Eh, a mediados, no sé de cuándo me fui, en agosto, julio, también, o sea, estaba meses in y después me fui 2 meses out y estaba en Bali, luego 3 meses in, un mes out en Madrid. Y entonces para mí es, sí, full, 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 pero es, vamos, porque entonces yo tengo que recargar mi copa y más cuando estoy al servicio también de los demás. Tú no puedes estar al servicio cuando estás ya cayendo otra vez y no significa que sea malo, pero somos humanos, pero de repente ya la vida te está consumiendo y estás entrando en esta urgencias de carencia. Bueno, perdón, estamos en urgencia, en carencia. Y entonces nos estamos comprando esa carencia y nos estamos comprando la competencia o el ya voy tarde, todo eso. Entonces, cuando ya te llega a abrumar, dices, ok, out, para regresar y reconocer que eso no eres tú. mm. Y entonces la filosofía de vida cambia completamente. Entonces me lo disfruto tanto el trabajar como el desconectar. Me lo disfruto los dos los amo, los abrazo. Em, Que además y de ese desconectar, entre comillas, que también es conectar, yo siento que te nutre, o sea, nutre la creatividad, nutre de qué forma todo. decir las cosas, nutre de qué forma las ves, te hace crecer. O sea, es una, Es parte del trabajo, o sea, cargas vi sí. es parte de o sea, del trabajo, porque yo me dedico también a escribir mucho, a crear, a compartir. Y no sé, eso me llena también de historias. Entonces Ujú, es parte, pero ya no se le llama trabajo, ya es como pues el estilo de vida. Y, y también como que uno piensa, bueno, lo que he construido también a partir de todo esto es, ok, entonces si quiero ese tipo de estilo de vida, pues hay que crear algo que me cree dinero mientras yo estoy en esta parte de nutrirme, que ujú, se podría decir desconexión, pero realmente estás conectando contigo misma, ¿no? Entonces es ujú. como si en verdad quieres conectar contigo misma, ¿cómo puede haber ese mes o esos 2 meses donde mientras tú conectas, también la vida o el dinero en este caso está entrando? Y ahí entonces es otra pregunta para poder diseñar este estilo de vida, que es algo que ha sido parte de este camino también. Y ¿Qué es lo que has hecho para que ese mes, o sea, sigas sosteniendo tu estilo de vida o esos meses de pues son principalmente tener diferentes fuentes de ingreso, que siento es como lo más importante. Entonces, fuentes de ingreso por diferentes lados, pero ahorita, por ejemplo, lo principal que me permite como alejarme 2 meses, un mes, es toda la parte de afiliados que manejo, de que me dan comisiones por llevar a gente a cierta aplicación y toda la parte de la membresía de Caminemos Juntos, que a pesar de que sí son cosas que hay que crear contenido, pues la gente ya va pagando mensualmente, entonces ya sabes más o menos si tú hay tantas personas, ya sabes cuánto va entrando. Esas son como que las dos, pero a largo plazo, pues también la parte de By the Land, a pesar de que en este momento no estamos recibiendo dividendos, es una empresa que fundé hace 3 años de suplementos, yo no la opero y está generando también, eh, pues sí, normal. de Y, ¿cómo ves el dinero tú, Mariel? Bueno, ibas a decir otra cosa de fuente de ingresos, de inversiones. y sí, bueno, y ahorita lo que estoy también doy mentorías, pero son 2, 3 al mes
y esas son high ticket. Entonces, cuando tú tienes un high ticket, pues sí, a lo mejor, si en vez de que cobres y te alcance como para un mes, pues puedes cobrar y te alcanza para 6 meses, ¿no? Entonces, em, justo, ¿En teoría es uno a uno? sí, doy mentorías 1 a 1. High ticket para directores, líderes y dueños de negocios. Ujú. Está Y, increíble. y a mí me encanta, es lo que más amo, de hecho. O sea, de todo lo que hago, lo que más amo es hacerlos 1 a 1, pero sí hago 2, 3 máximo al mes. Okey. ¿Cómo le hiciste para meterte a ese mundo, para hacerte publicidad? Pues creo que ha sido un poquito más orgánico, no hago publicidad, de hecho eso no lo muestro jamás en mis redes, nunca lo he hecho. Lo que sí es, siempre lo escribo, por ejemplo, en mis correos que se van para gente que ya está como más engaged conmigo, que quiere más información, o en LinkedIn, entonces ahí estoy compartiendo constantemente y así es como aplica la gente, ¿no? Y como son high tickets, pues no es así de que se llena que todas las llamadas, si alguien ya está interesado y tiene llamada de información conmigo, es porque ya es, no sé, está un 80% cerrado. Ujú. Ole, qué bien. Ujú. ¿Y cómo es tu relación con el dinero, con la abundancia? ¿Eso cambió o se Sí, trasladó a otro? no, sí tuvo, o sea, es que sí tiene que cambiar. Y siento que eso es parte sí o sí de alguien que entra en un camino espiritual. Tiene que cambiar definitivamente, porque está muy, es una aflicción, al final vivimos en una aflicción con el dinero, ¿no? Entonces, si tú quieres vivir una vida más virtuosa, una de las partes, una de las energías muy poderosas es el dinero, porque es lo que rige muchas de las cosas en Occidente, ¿no? O en el mundo realmente, no en Occidente. Y, y entonces, una de las cosas también para poder servir es tú reconocer que vives en abundancia, tú reconocer que tu copa está llena, ¿no? Reconocer mentalmente que hay para todos. Y no es tan sencillo cuando a lo mejor yo recuerdo que yo llegué a México y sí tenía mis ahorros, pero después de mi año sabático llegué a casa de mis papás. O sea, yo ya no tenía departamento, pero no es algo que me estaba afligiendo, no estaba algo que me estaba asustando para nada. Pero sí llegué otra vez como decir, ok, después de mi año sabático ya tenía yo 30, porque eso pasó a los 27, entonces estuve 3 años en este proceso. Llegué a casa de mis papás y no tenía cuándo me iba a ir. O sea, no tenía ni proyectos, no iba a buscar trabajo, definitivamente. Mi papá era como, te ayudo con el CV. Yo sabía que no, entonces yo a mi papá le decía, no quiero buscar trabajo, no voy a trabajar. Amigos de la misma empresa me escribían y me decían, Mariel, hay un puesto, te va a encantar, es en México, si ya no quieres regresar acá, y también les decía que no. Entonces eso lo tenía muy claro y al universo trataba de decirle todo el tiempo lo que no quería. Mm. Em, entonces en ese proceso yo recuerdo muy bien que empecé a hacer metodologías para poder cambiar mi relación con el dinero y, y una de las actividades que empecé a hacer es registrar todo lo que me entraba y lo que me salía y agradecer lo que me entraba y me salía. Son cosas muy básicas, pero que Ujú. nos da flojera hacer. Mm. Sí, sí, sí. Y yo no sabía nada de esto. O sea, simplemente yo decía, ok, si no voy a trabajar, ¿cómo es posible que voy a empezar a tener una vida como la que tenía antes, no? Yo empecé a trabajar desde muy chiquita, o sea, desde mis 20 años yo ganaba dinero Ujú. y era como, ¿y ahora qué hago? Dije, se te va a ocurrir algo, pero una de las metodologías, mientras se me ocurría algo y estaba en casa de mis papás, era escribir lo que ingresaba y lo que salía. Y justo ahora que fui a casa de mis papás, estaba buscando una información y me encontré ese cuaderno cuando escribía eso. Ujú. Y decía, ingresos, cero. Gastos, no sé, corte de cabello, tanto. Y luego ingresos, cero. Gastos y luego como un curso, tanto. Ingresos, cero. Y entonces de repente, creo que pasaron como 2 semanas de hacer eso. Y de repente veo y dice, ingresos, 1,200 de alguien que me pagó por enseñarle tal cosa de lo que yo sabía de, de la empresa, ¿no? En la que trabajaba. Y luego de repente veía y 2,000 pesos, 5,000. Y entonces, aunque no lo creamos, estamos realmente viendo al dinero, agradeciendo cuando sale y agradeciéndole cuando entra. A pesar de que no entraba, yo agradecía porque no entraba. Mm. Mm. Y entonces, en nada,
ahora como se veían los ingresos y las salidas, ahora había más ingresos que salida. A lo mejor era mínimo, pero seguías agradeciendo ese mínimo. Mm. Entonces, eso es como una de las primeritas, a lo mejor, herramientas muy, muy básicas que les puedo compartir, pero de ahí se empieza a complicar, perdón, a ser mucho más complejo, no como tal complicar el asunto, pero entre más deep tú te metas con esta relación, pues más cosas. O sea, al final de cuentas ya, pues 5,000 pesos está increíble que te entren, pero realmente para hacer una vida y abundante y que pueda servir a muchas más personas, se requieren recursos. Y una de las estrategias siguientes es, ok, si en verdad yo quiero servir, ¿cuáles son los recursos que requiero en este momento? Probablemente, y de hecho no hay mucho, pero si queremos, si te lo tenemos muy claro, podemos especificar. Entonces, si quiero llegar a tantas personas, requiero esto y ya se lo pones al universo que requieres esa cantidad de dinero y esa cantidad de dinero va a llegar porque sabes exactamente para qué lo quieres usar. Y así hay como diferentes cosas, pero siento que el arigato in, arigato out, que es el gracias por lo que ingresa, aunque sean cero, y gracias por lo que sale, es una forma muy buena de iniciar. Y después lo que yo sí he hecho es, a mí me encanta tomar cursos, así que pues sí, me he tomado bastantes también de mujer holística y creo que es una persona que admiro también porque ha hecho que su estilo de vida sea como, eh, pues sí, algo No la conozco. que he construido. Se llama María José Flaqué y de hecho es algo muy Ah, chistoso porque estuve en Bali y ella vive en Bali e íbamos a los mismos kirtans y íbamos a las mismas meditaciones y todo esto. Nurmak Malart, ella. No, se llama María José Flaqué, a lo mejor algunos la conocen. Ok. Ha escrito Bueno, también varios libros y, y nunca la saludé, o sea, nunca, no sé qué me pasó, pero estuvimos 2 meses y medio conviviendo sin que ella lo supiera, pero ha sido como una también de las que la ha formado vigilancia. parte de este crecimiento. Mm, Y siento que el acercarte también a otras personas que tengan una relación diferente con el dinero ayuda mucho. No tanto que les preguntes o que tomes un curso, sino que en las pequeñas acciones sí. tú lo vas notando. Es como el Sí. dicho que dicen, tú eres el primero de las 5 personas que te juntas, no tanto porque te enseñen algo en específico, sino por todo lo que se hace a nivel inconsciente. Como por ejemplo, no sé, estás en una mesa, entonces alguien le deja el 15% a alguien y dices, ok, lo normal es eso. Ujú. O cosas inconscientes que hace la gente que vive en abundancia y no solamente de dinero, abundancia de oportunidades. De hecho, Joe Dispenza su filosofía del dinero, de hecho, ni habla del dinero. Él dice, pues es que si tú estás abierta a recibir posibilidades y puedes ver las oportunidades, ya eres abundante. Entonces, él te enseña a ver oportunidades. Entonces, bueno, ese tipo de cositas y ese es como ha mejorado y siempre hay oportunidad de crear una mejor relación con el dinero. Pero me encanta esto que dices de agradecer lo que sale y lo que entra. Y si hay cero, igual ahí estar bien con eso. Y ese está Pero la gratitud. cañón, claro. O sea, Sí, está cañón cuando hay ceros y dices, ¿cómo voy a agradecer cero? sí, sí, Y de ahí acuerdo. está la magia. Ahí está la magia. Ahora, también, o sea, terrenalmente te has preparado, has tomado esto que decías, entrenamientos y cursos para saber cómo lanzar tus productos que sean claros, porque algo así decía, hay una frase de Thomas Alva Edison y dice, yo no quiero inventar nada que no va a producir dinero, algo así, porque eso muestra que no hay utilidad en el mundo. Entonces, como que todos estos cursos lo que yo creo es que te enseñan a articularlo de forma que la gente entienda por qué lo necesita. Sí, y bueno, al final creo que lo que más es que o sea, que sea súper clara, pero me encanta esa frase, no la había escuchado. No, Y ahorita te la voy a leer, es que lo tengo en inglés. pero Ayer es me que la es cien por escribió. ciento cierto, o sea, es que sí, o sea, al final, y no es tanto que genere el dinero, pero es que en consecuencia lo va a hacer, porque si es algo que valora la gente, en consecuencia lo va a querer y para que ellos puedan obtenerlo sí o sí, la única forma que tenemos en este momento de transacción, pues es el dinero, ¿no? Sí, mira, aquí está la frase. Anything that won't sell, I don't want to invent. Its sale is proof of utility, and utility is success. Exacto. O sea, la venta, nada que no vaya a vender, no lo quiero inventar.
que se venda es la prueba de su utilidad y la utilidad Ujú, es el éxito. Edison. ujú. Está Sí, sí, buenísima, sí, ¿no? está buenísima. Oye, y okey, pero también al mismo tiempo creo que eres muy audaz en hacer equipo, en con otros, en convocar gente para que entregues algo de mucho más valor. Por ejemplo, en tu membresía, pues, tienes un montón de cursos, incluso de otras personas, como conferencias, que eso hace que sea mucho más enriquecido. Sí, y de hecho la parte de las personas que me encanta invitar y que son como conferencias exclusivas, diferencia a lo mejor a lo que fuera un podcast, o sea, ese es mi objetivo, es como que, pues, si estás pagando es para que haya como carnita diferente. Y es porque, pues, la mayoría de las personas que están ahí en Caminemos Juntos, pues, son conocidos, em, son amigos y como tú sabes, o sea, es como que empiezas a escuchar a alguien y dices: "Guau, me encantaría más aprender de él", y y así es como que también empiezo a como a rodearme de este tipo de personas, que al final ese conocimiento, gracias a esta plataforma, puedo yo hacer que también otra persona pueda escucharlo y que pueda Sí, también aprender de esta información tan valiosa, porque al final, pues somos un elefante, o sea, la verdad es el elefante. Cada quien tiene como pedacitos de la verdad y entre más lo podemos ir compartiendo, pues más se va completando esta verdad, ¿no? sí, de acuerdo. Ahora, ¿qué es para ti meditar? Porque, bueno, además hay un mundo de diferentes meditaciones, pero ¿para ti qué es? Para mí meditar simplemente es crear este espacio entre el estímulo externo y cómo tú respondes a este estímulo. Entonces, Ujú, como la técnica, cualquier técnica que uses, o sea, sin importar cualquier metodología, la idea es que te ayude a crear este espacio entre todo lo externo, todo ese estímulo que viene, el claxon, el que alguien te diga algo y tener este espacio de respuesta, que es al final este espacio, es ujú, volverte el observador. ujú. Entonces, tener este espacio para tú responder de la mejor manera o elegir de la mejor manera. Y para poder hacer eso, pues te tienes que volver el observador. Sí, Para mí eso es meditar, tener, okey. lograr eso. Y, por ejemplo, en las meditaciones de Joe Dispenza, que en su mayoría son como de bajar información, conectarte con otros mundos, que yo confieso que para mí de repente es demasiada música. Yo necesito silencio, Ajá. no tanta música. O sea, yo con la música siento que me abrumo de repente. A lo mejor me falta, pero porque yo aprendí a meditar en silencio, sin ningún estímulo, nada. Y ahí también es mucho de creación y como de abrirte al campo de posibilidades. Eso y dado que te has ido a tantos retiros con él, avanzados, ¿qué es lo que has tomado de eso y sigues haciendo esas meditaciones? En la actualidad no. Las de yo las hago una vez al mes con mi grupo de Joe Dispensa. Ujú, ujú. em, y me encantan, o sea, cuando las hago me encantan. Siento que la música sí estimula de alguna manera la parte, a lo mejor, y te estimula a abrir el corazón bastante. O sea, Joe Dispenza lo hace exactamente. De hecho, una de sus, em, algo que selecciona muy bien también es la música Sí. y hace colaboraciones con artistas increíbles porque tiene una intención muy específica. Y entonces sí es como, vamos a abrir el corazón, vamos a hacer que realmente estés en este mundo. Y y me gusta por eso, o sea, sí siento que, lo que hace es como si te estuviera empujando un poquito más, ¿sabes? Como que para que te atrevieras un poquito más y lo hicieras un poquito, como te diera un boost, para que puedas entrar en todas esas nuevas posibilidades a través de la música y a través de su voz, porque su voz también es como muy demandante, como vamos, o sea, vamos, vamos, o sea, como que de Ujú, una y otra vez repetir, sí o sí tienes que liberar, tienes que abrir todos estos canales que son tus centros energéticos y explotar, por así decirlo. O como él le dice, tener este orgasmo cerebral. ujú, ujú. Y esa es su intención. En cambio, cuando yo regresé de Tailandia, yo seguía haciendo mi vipassana y sabes que el vipassana pues es en silencio completamente y todos esos retiros son en silencio. Para los que no saben, Vipassana es mirar profundo y es como un estado de observación de los sentidos, estar, Ujú. ¿no? Constante. Todo el tiempo. Entonces, y es muy buena técnica, siento que para la definición que yo te acabo de compartir, que es volvernos el observador, tener este espacio para elegir. Y, pero yo cuando regresé de aprenderlo como tal, yo seguí más o menos año y medio, 2 años haciendo la técnica. O sea, igual.
el caminar, todo en hacerlo en silencio. Entonces, sí fue como un cambio. De hecho, un maestro en alguna ocasión me dijo, mantente con una rama, ¿no? Con una metodología. No es que le haya hecho tanto caso porque yo me metí con todo, pero sí lo mantuve por mucho tiempo la parte del Vipassana y sí es diferente. Yo siempre les digo, por ejemplo, a los que están en la membresía de meditación, yo siempre les digo, estar aquí en esta membresía es como si yo te estuviera poniendo dos rueditas en tu práctica de meditación. Mm, Estas dos rueditas de la bici, ¿no? Que nos ponen cuando estamos aprendiendo. mm, Yo Dispensa siento que también es hacia donde nos dirige, porque también trabaja toda la parte de hipnosis, o sea, la parte de shot, toda la parte prefrontal, y entonces para que puedas entrar mucho más deep, ahora sí en la meditación. Entonces, aunque no sepamos, también está usando hipnosis. ujú, 100%, no es meditación, pero ahí va lo primero que acababas de decir, Maite, que era, ¿cómo voy a hacer que alguien se siente en silencio 40 minutos? La ujú, persona que en verdad lo quiere y, y está dispuesta a hacer este cambio, no importa que se tenga que ir al otro lado del mundo, como yo lo hice o como tú lo has hecho, lo va a hacer. ujú, Y entonces, por eso lo hacíamos. Es como que a mí tampoco me importaba como 2 horas en silencio completamente. Em, pero, por ejemplo, la meditación, yo siempre les menciono, esto es como rueditas. Cuando tú estés listo, lo vas a hacer en silencio. Y ahí la metodología es, o la intención es, si la metodología es tan buena, la metodología o la técnica de meditación es tan buena, esta se destruye a sí misma. No mm, requieres ya de ninguna práctica, porque tú ya ujú. estás en conciencia. Sí, que eso, bueno, viene con el tiempo para Sí, muchas personas, ajá. no, totalmente. De hecho, sí, yo me acuerdo Sí. que llegué, llevaba un año meditando y con un maestro de la India llegué, igual, o sea, era como, pues es que yo todavía no hablo con seres y este tipo de cosas, o sea, ¿cuándo va a pasar esto? Y, y ahí fue como mi primera bofetada de humildad, o sea, como Mariel, llevas un año, pero en Occidente lo que queremos es, nuestra mente es ya, ya, ya. Sí. Y son cosas que uno va aprendiendo, pero yo siempre les digo, estamos en rueditas porque tienes mi voz que te va como encarrilando, es tu ancla. Ujú, Pero el ancla realmente, o sea, de hecho hay prácticas que tengo en la membresía donde el ancla simplemente es la respiración y los dejo ahí. Y sí son meditaciones mucho más largas. ¿Por qué? Porque entonces ellos ya aprendieron las primeras meditaciones con mi voz a que fuera el ancla, o con Yo Dispense el ancla a lo mejor es la música. eh, y después ya ellos van como encontrando esa ancla ellos mismos, hasta que este se destruye a sí mismo y dicen, oye, Mariel, estoy meditando en silencio. Cuando hay gente que llega a mis one-on-ones, yo ya no les pongo que estén en caminemos juntos, yo les pongo, vamos a hacer este mantra en silencio por tantos minutos, porque es justo eso lo que nos va a nos va a ayudar mucho más en que nosotros podamos observar y entrar em, en la autoobservación y la conciencia. qué bonito. Ujú. Y, ay, tantas cosas que, ok, te quería preguntar, y para manifestar, ¿cómo es tu proceso de manifestación? Porque te escuché en una entrevista decir que como que dejabas que el subconsciente lo aterrizara. Cuéntanos un poquito de este proceso. Am, A lo mejor ahora lo dirías diferente, típico que alguien sí, lo dice así, así lo luego, dices, y luego dices, no, ya no lo pienso así. sí, es que eso es lo mágico también de la espiritualidad y de la conciencia, ¿no crees? Ujú, Em, sí, sí, sí. que es como que vas teniendo upgrades todo el tiempo y Sí. dices, claro, así no era, pero Pero es que también em, porque es algo creativo, como no es repetible porque no va a ser igual que antes, es distinto. Es como cuando tú y buscabas la ujú, experiencia que tuviste, no era como así como que son una técnica. abrirte otros estados. Ajá. A ver, pasa esto porque entonces va creciendo tu nivel de conciencia. De hecho, em, el fundador de Mind Valley también dice, o sea, no es lo mismo Ah, alguien que quiere manifestar con un nivel de conciencia, también lo dice Abraham Hicks en su libro de Pide y se te dará, no es lo mismo tú pedir en un nivel de conciencia cuando tú estás en otro nivel de conciencia, o sea, es muy diferente el proceso de manifestación dependiendo de tu nivel de conciencia. Entonces, mm, a lo mejor, y el Vision Board que conocemos bastante, ujú, no importa mucho a lo mejor el nivel de conciencia que tengamos, pero a lo mejor y cuando ya vamos subiendo
vamos a ponerle en los niveles de las emociones de David Hawkins, ¿no? Y estamos un poquito más entre ahí en la neutralidad y la aceptación con la vida, probablemente es mucho más sencillo manifestar que a lo mejor si estuviéramos en el nivel de vergüenza todo el tiempo, de culpa, ¿no? Ujú, claro. Pero bueno, a ver, como lo hago en este momento, no es así de que sea una práctica que lo hago, no sé, a fin de año, inicio de año, siento que es una práctica del día a día todo el tiempo. Y em, una de las técnicas que uso ya son mucho hacia nivel subconsciente, y creo que tuviste aquí a Haru Healing, Ujú, hablando con toda esta parte de Access Consciousness, y ahí me funciona mucho esta parte porque Access le habla mucho al subconsciente, y que a mí me encanta todo eso, ahorita te platico por qué, pero le habla mucho al inconsciente, al subconsciente, que es un poquito lo que habla Jung, pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de preguntas. Entonces, las preguntas para mí han sido como lo que he usado el último año y medio, más que a lo mejor poner exactamente en mi vision board, a ver, lo sigo haciendo, pero del día a día, ¿ok? De ¿qué estar preguntas? creando todo el tiempo, ir haciendo modificaciones como en el algoritmo, ir haciendo modificaciones en la vida que son sutiles todo el tiempo, que en verdad cuando haces ese cambio de sutil, lo que hace es que se transforme y dices, uff, ¿cómo aparecía aquí ahora? Ese tipo de cosas lo hago con preguntas. Entonces, yo tengo un nuevo monto que quiero llegar o una nueva forma de compartirme, y las preguntas, pues a lo mejor son estas de qué requiero para, qué requiero, qué energía, magia, conciencia requiero ser para generar tal en mi vida. Entonces tienes como la formulita y pues son preguntas de Access. Aquí lo mágico y que a mí me encanta de todas las herramientas que aprendo es, pues eso lo puedes hacer no solamente con esta fórmula que te acabo de compartir, o que a lo mejor Haru en algún compartió, si es que compartió la parte de preguntas, sino que ya tu cerebro automáticamente empieza a hacer preguntas todo el tiempo. Entonces ya le Mm, enseñaste a tu cerebro a hacerse preguntas, y entonces empieza a buscar esas respuestas en tu vida. Entonces, una de las respuestas puede ser que te sentaste con alguien o simplemente aquí que estamos platicando, Maite, o antes de grabar, y de repente eh, me dices algo que te funcionó a ti, pero que si yo no hubiera estado buscando eso a nivel subconsciente, ni te hubiera escuchado. O sea, yo estuviera pensando en lo que te iba a mm, responder, pero no. O sea, como está atento mi cerebro, yo te escucho que hiciste tal metodología o que hiciste tal para poder conseguir, y lo aplico hoy. Y mm, entonces me está dando la respuesta todo el tiempo. O más bien, ya mi cerebro está buscando la respuesta todo el tiempo. mm, ujú, ujú, Con un sistema que se llama el sistema reticular, ¿no? O sea, que tampoco es así de que vamos a hablar tanto de magia. Al final el cerebro, tú lo estás diciendo qué quieres que busque el cerebro, y eso va a buscar. ¿Y cómo se lo ordenas? A través de preguntas. Y es lo mm, que me ha funcionado el último año y medio a nivel de estar haciéndolo diario. Y a ver, te comentaba ahorita la parte del subconsciente que me encanta porque es algo que he estudiado también mucho. Y uno de los diplomados que terminé el año pasado fue uno que se llama Claru 428 con Paola Ambrosi. Y mm, todo el tiempo lo que entrenábamos eran muchas cosas de psicología transpersonal, eran muchos temas en general de psicología. También vimos como arquetipos del tarot, como que se complementaba bastante bien, pero el enfoque eran los viajes al subconsciente. Y estos viajes, tú tienes que hacer una pregunta. O sea, es mm, una intención que tienes que poner específica para la respuesta que estás buscando en este viaje. Entonces, ujú, se empalma. Así como este viaje es como un acceso rápido a estas respuestas, por así decirlo, lo mismo pasa en la vida. Solamente lo estás haciendo que la vida empiece a buscar como por todos lados, ¿no? ujú, Eh, y en estos viajes al subconsciente, pues funciona eso, solamente que es un lapso muy cortito de tiempo. Son 17 minutos de viaje, entras como en un estado entre teta, eh, sí, ya delta no, es un estado de ondas teta, donde estás consciente y puedes estar dando la información que estás viendo.
Y esta información es en forma de símbolos y eso te da como la guía de cómo puedes actuar en tu día para que pueda modificarse tu vida en general. Ujú. Es muy, muy poderoso y son viajes al subconsciente y también de esa forma a mí me gusta mucho como explorar qué es lo que me está limitando. O sea, siento que es más hacia yo ver qué me está limitando para que la próxima vez que se me presente enfrente diga, ah, esto era, y elegir diferente. Porque como son muchas cosas, todo el tiempo nos estamos viendo y a lo mejor no lo vemos, no lo percibimos y hacemos lo mismo siempre y elegimos igual. Y entonces eso es como Ujú. el poder explorar tu subconsciente es, ya lo viste aquí, ahora lo voy a poder ver afuera y elegir diferente. Mm, ujú. Entonces, esas dos Ya viste técnicas aquí yo como lo la uso. nueva posibilidad y ahora verlo afuera, ¿a eso te refieres? Entonces Exacto. elegir algo O alineado a eso que viste. sí la posibilidad, eso puede ser la posibilidad, pero también lo que te está limitando. Ujú. Ok, sí, 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 Ah, de acuerdo. ajá, Para que veas el patrón, el loop, así como en automático, chic, estoy a exacto. punto de. Entonces ves Sí. ves el loop y entonces tú ya tienes súper claro, tienes tu respuesta, dices, claro, pero entonces acabo de ver que eso es lo que me estaba limitando y no lo había visto antes. Y lo empiezas a elegir diferente. Sí. Ok, déjame preguntarte algo. ¿Tú, hazte cuenta, con alguna emoción intensa has podido transformar que se detone, imagínate, con el enojo intenso, con a lo mejor la ansiedad, que eso has contado que te daba, pero no sé si solo fueron episodios? ¿Has podido transformar una emoción? Sí, sí, pues es un entrenamiento, me encanta la pregunta porque de hecho de eso va el entrenamiento, que hice un entrenamiento de chamanismo y el entrenamiento se enfoca en aprender a transmutar, ¿no? Mm, ¿cómo Y, lo transmutan? em, a ver, sin hacerlo, bueno, no es nada complejo, o sea, si te lo voy a decir, no es nada complejo, siendo que es de práctica, pero nosotros Claro. tenemos, se le llama como el triple quemador o el fuego interno, nosotros lo tenemos dentro de nuestro cuerpo y este fuego está en nuestro plexo solar. Entonces, ya conocemos que tenemos los chakras y uno de estos está en nuestro plexo solar que representa el fuego. Ujú. Entonces, nuestros primeros dos chakras, ahí se acumula mucho toda la parte de todas estas emociones, aflicciones, y lo que haces es llevar, o sea, todo esto que sientes completamente, no sé, ya sea enojo, también es muy bueno verlo como si fueran entidades, ¿ok? Mm, Entonces, como empieza a ver este enojo y que tú empiezas a percibirlo en el cuarto, muchas veces a lo mejor ni viene de ti, pero tú ya empiezas a ser súper sutil y empiezas a percibir en el cuarto cuando empieza a aparecer. Por eso digo que pasar con la familia es muy bueno porque ahí empiezas a practicar empiezas a practicar el chamanismo, pero ujú. empiezas a ver el enojo y que empieza a entrar y dices, wow, ok, empiezas a hablar con este enojo. Si es algo externo a ti, tú empiezas a atraerlo a ti y empiezas a decirle, pero aquí está mejor, yo me enojo más, de aquí te puedes alimentar más. Y entonces, como teniendo esto, si tú empiezas a sentir ese enojo en ti, tú puedes transmutarlo. Si está en ti, es lo mismo. Empiezas a sentirlo y empiezas a sentirlo en tu cuerpo donde se siente. Y entonces en eso lo que haces es llevar toda tu atención al plexo solar, porque ahí está tu triple quemador o donde puedes transmutar, porque es tu fuego, Ujú, ¿no? Entonces, ujú, todo es como empiezas a hacer esta atención, pones tu atención en, en, en tu plexo solar y ves cómo empieza todo esto a transmutarse con simple atención. O sea, no hay que hacer algo más. ujú, Ahí está el truco, ¿no? O sea, es como el entrenarnos. Y de ahí ujú, empezamos a subirlo al corazón. mm, Pero una de las formas para transmutarlo primero es tú sabiendo que en ti también habita ese enojo, sabiendo que tú eres enojo, reconociéndote que tú, o sea, que, que la ira también se puede apoderar de ti, cómo se siente la ira, o sea, conociéndote también de decir, oye, ¿cómo se siente la ira en mí? ujú, ujú, Hasta qué punto puedo llegar con la ira? Y de hecho, si uno en verdad se permite sentir la ira, se siente poder. ujú, mm, Y entonces es como, uf, se siente increíble esto. Por eso son tan atractivas estas aflicciones. Hasta la depresión es tan atractiva porque es, soy yo, soy yo, soy yo. ¿A quién no le gusta que le pongan atención? Y entonces la depresión es,
dame más, soy yo, o sea, soy yo el que estoy mal. Y entonces la parte de la víctima sin que nos demos cuenta. La avaricia es igual, quiero más, quiero más. Entonces te empiezas a identificar tan bien estas emociones que son a lo mejor de un nivel de conciencia más bajo y tienes que saber experimentarlas al 100. O sea, De acuerdo, sí. conócete en esas emociones. em, Reconoce que tú eres esas emociones. Muchas veces lo que hacemos normalmente es empujarlas y más en a lo mejor una espiritualidad se le puede llamar el bypass de la espiritualidad, Ujú, donde estamos como todo el tiempo queriendo sentirnos bien, cuando no queremos ir realmente a sentir estas emociones pues sí, que a lo mejor son muy incómodas, pero pues son parte de la experiencia del ser humano, ¿no? Entonces, hasta ujú, que no podamos decirle a la emoción, o en este caso al enojo, porque es como que con lo que más he convivido yo, pero a este enojo, aquí hay más, y sentirlo realmente es cuando tú tienes la oportunidad de decir hasta aquí y se transmuta. ujú. Órale. Y es interesante porque el entrenamiento para Navidad en estas fechas ya pasaron, a lo mejor nos queda ahorita, pues, ya no mucho en familia, pero cuando estás en familia es un muy buen entrenamiento. O sea, ya sea mm, una cena en familia, porque ahí es cuando se empiezan a despertar todos los botones, ¿no? Ujú, Y ujú, como a tocar todos los botones o todas las heridas se empiezan a abrir porque pues es como donde crecimos. Es una muy buena oportunidad de practicar esa transmutación, porque tú empiezas a observar y no es tanto como, ay, mira, se está enojando y en el observar de juicio, sino en el observar para ver dónde en ti está también ese enojo. Entonces, ujú, cuando ya reconoces dónde está en ti también ese enojo que se está transmitiendo, tú puedes sentirlo y ahí sí transmutarlo. ujú. Alejarte del enojo Sí, de acuerdo. o de Sí. la ira. Ole, qué bien. Justo te iba a preguntar, bueno, y a ver, en este camino como chamánico y de trabajo con el Ajá. inconsciente que has tomado, que también involucra algo de plantas de poder, ¿qué Ujú. es lo que crees que te han dado estas, como estos viajes con plantas de poder o estas experiencias? Am, bueno, a ver, personalmente siento que ha sido desde em, el verme, que creo que es como su trabajo principal, no es que te puedas ver en la totalidad y abrazarte en esa totalidad. Em, Siento que es lo que más me han dejado, como el verme para poder después actuar diferente y Mm, elegir diferente. Que si no nos vamos muy lejos, eso es también el objetivo de la meditación. ujú, También es el objetivo de a lo mejor otras prácticas de contemplación, es el objetivo de simplemente la vida, poder vernos para poder evolucionar. Y, y sí, o sea, bueno, a ver, los entrenamientos para como tenerlo como súper claro, los entrenamientos chamánicos no involucran nunca tener un entrenamiento para plantas, de hecho no se usan jamás las plantas, todo son ejercicios que estás haciendo pues sí, mentales, al final de cuentas, y ujú, ejercicios, sí, con trabajar con entidades, definitivamente, pero am, se usa también mucho la parte de meditación y de la concentración y de atención y todo esto, ¿no? Metodologías también a lo mejor sé que se podrían escuchar un poquito más mágicas, eh, pero, pero jamás se usa plantas. Mi, mi experiencia con plantas, pues sí ha sido un poquito paralelo y ha sido como, pues mi elección también como incorporarlo en este proceso espiritual y yo lo veo como plantas algo em, que nos ayuda mucho al proceso de sanación, al mm, proceso de autoobservación y cuando estamos, es como si las plantas lo que hicieran fueran quitarnos esta capa de humo que, que normalmente se nos va llenando de humo por lo que te platicaba en algún momento. Era como, em, ¿qué es mío? O sea, esta carencia sí es mía, estas ideas, estas creencias de mi familia, de solamente trabajar en un corporativo me va a dar dinero, sino, ¿qué tal si yo me disfruto haciendo
no sé, videos en TikTok y gano 10 veces más y es como, oye, la vida es diferente, ¿no? Entonces, em, sí siento que las plantas es un proceso de sanación y y que nos ayuden a vernos para poder identificar creencias. Y siento que cada planta tiene algo en lo que trabaja. Yo siento que los niños santos, que es la psilocibina y que me encantan también como para trabajo terapéutico, em, siento que trabajan mucho también con nuestras creencias, nos dejan observar mucho estas creencias y estos loops, trabajan mucho con los loops mentales en los que hablábamos de dónde me tropiezo una y otra vez. Y cada planta a lo mejor te guía, por ejemplo, la changa lo que hace es como literal, simplemente rápido te quita el velo de humo que de repente a lo mejor 3 semanas intensas, no sé, estás súper perdido y de repente, ya vi. Entonces, también te dan mucha claridad. Pero ese es más, ¿eso es psicotrópico? Esa que dijiste, esa última. Sí, todos son psicotrópicos. Al- eh, es, se les llaman, sí, te llevan a un nivel, a un estado de conciencia diferente completamente. Ok, Entonces, ok, ok. em, sí, por ejemplo, pues la energía de la ayahuasca es también muy diferente. La energía del peyote también me encanta porque es también muy diferente. Y entonces tú ya vas viendo exactamente cómo trabajan. Los niños santos trabajan mucho en la mente y también como que se divierten, pero a veces se divierten como que ya no te diviertas tanto porque ya estás como rayando en la locura. Pero el peyote es como muy corporal también y empiezas a hacer mucha depuración a través del cuerpo, pero también muy masculino. Entonces conectas con una masculinidad, tu energía masculina, pero muy sana, y ya, o sea, vas viendo exactamente los arquetipos y cómo van conectando contigo. ¿La Una de las cosas ayahuasca cómo que, la describirías? mm, pues, a ver, por algo se le dice como que es la abuela, ¿no? Porque es dulce, pero también es fuerte, es sabia y te lo está diciendo, pues sí, como muy directamente. A mí todo es como que muy, "Pf, esto es". Y siempre hay como este apapacho también, ¿no? Bueno, entre comillas el siempre, pero siempre hay como un apapacho de la abuela. Pero sin dejar de ser esta mujer sabia bueno, que sabe y también de repente dura, ¿no? Ujú. Em, yo lo que sí he visto es que cuando tú complementas el proceso de las plantas con una práctica espiritual, y no quiero cerrarme a la meditación, sino una práctica de conciencia, vamos a decirle, em, siento que te ayuda de alguna forma a navegar un poquito más o aprovechar, por ejemplo, estas preguntas que yo te digo que se hacen en el día a día como para manifestar y es lo mismo, empiezas como tu cerebro ya está adecuado a hacer preguntas, es mucho más fácil que estas nuevas preguntas salgan para tú recibir información directa de la abuela, en este caso la ayahuasca. Entonces, se vuelve un poquito más dinámico, por así decirlo, la experiencia, porque si te dejas, en algún momento no puedes ni controlar nada, definitivamente, pero hay algún momento donde ya hay una conversación, ¿no? Y se puede hacer esta conversación y las preguntas pues pueden ir surgiendo de forma a lo mejor más sencilla o navegarlo de forma más sencilla ¿Esto dices durante el viaje o después? durante el viaje. Ok, ok, ok. Qué Sí, yo padre. creo que cuando ya estás aterrizando o cuando Ujú. estás en este periodo entre ya saliste lo más fuerte y aterrizando, siento que es como un periodo muy bueno porque ya estás un poquito más consciente, porque si no, a ver, si hay un momento donde la planta te lleva a donde necesitas ir, Sí, claro. Más que definitivamente. consciente, porque creo que todo el tiempo estás consciente, está como ya todo, como que ya te lleva donde tenías que ir, ya Ah, trabajaste eso y justo. entonces ya puedes como, ¿no? Como que siento que es más que la marea ya bajó porque Ajá, sí, la marea ya bajó, exacto, porque siempre estás consciente, sí, ¿no? sí, Muy exacto, consciente. 100%. Y creo que también es la magia, o sea, la magia de trabajar con plantas es, pues sí, a lo mejor no te vas a acordar del 100, te vas a acordar del, no sé, a lo mejor del 80, no porque no estés consciente, pero es como si fuera Que tu es día a día. demasiada información. Exacto, es porque es pues, la cantidad de información, pero siento que es algo muy hermoso también de trabajar con plantas, porque, bueno, más si lo llevas a cabo, entonces ya bajas completamente y ahora sí el ritual o el proceso de la integración me encanta porque es, ok, ¿qué de esto puedo ir haciendo estos pasos, ¿no? Como a lo mejor
no contundentes de, puf, de aquí ya me voy a renunciar, que creo que eso también lo recomiendo no hacer mucho, sino, Mm, oye, ¿qué pasos tan pequeños puedo hacer hoy para realmente acercarme a esa versión o a eso que me acaban de decir? ujú, En otras ocasiones sí puede ser a lo mejor contundente. Y porque para mí creo que ese mensaje que recibí al final de cuentas es como si hubiera sido un mensaje en plantas. ujú, ujú, O sea, si yo lo comparo después de tener experiencias con plantas que yo no las había tenido nunca antes de este primer mensaje o esta voz, después los comparo y digo, pues es lo que uno experimenta cuando está en plantas, que les dan indicaciones e información muy clara. ujú, ujú. Simplemente lo único que Increíble. fue para mí fue de una forma a lo mejor muy diferente, pero si tú haces plantas, me imagino, bueno, en general quien nos está escuchando, es muy similar y, y me imagino que es algo que has experimentado también, Maite, o sea, es Sí. esta información, porque al final es bajar información. Ujú. Sí, y un recordar también, Ah, claro, sí, el recordar todo el ¿no? tiempo. Es como que, que luego ya te das cuenta que la vida es un viaje de ayahuasca en sí misma, ¿no? Pero digo, menos, Sí, psicodélico, pero sí también súper. pues a mí me encanta una frase que, bueno, no sé ni dónde la escuché, pero me encantó y siempre la digo, que, que literal el aire, o sea, el respirar es el psicodélico que tomamos todo el tiempo. Tú Mm. respiras y es como si estuvieras tomando el psicodélico que te mantiene en ilusión. Entonces respiras otra vez, ¿sabes? Entonces me vuelve Sigues loca, porque es como sí, realmente estás en una ceremonia. La vida es la ceremonia. sí. Okey, ahora, y bueno, es como todos estos aprendizajes, a mí me queda claro que la gente que ha hecho con una intención profunda caminos de plantas o una experiencia les empieza a ir bien, o cuando empiezas a meditar, o sea, yo digo, si tú empiezas a meditar, aunque tú crees que son 15 minutos en una grabación diario, tú algo se empieza a romper en ti y abrir en ti y se te empiezan a abrir caminos. Me acuerdo ahorita que un chavo que conocí que estaba como, iba a hacer una ceremonia, estaba muy agobiado con que quería renunciar al donde trabajaba, era como Ujú. DJ, algo así, pero y tal, pero estaba todo abrumado y lo trabajó en la ceremonia y así acabó todo libre. Y Ay, qué meses después me la increíble. encontré, le dije, o sea, nunca te hubiera reconocido y me dijo, no, ya renuncié, ya tengo mi empresa. Fue como súper clarificador y algo rompió él que, ya se atrevió a tomar el Wow, paso. me dio goosebumps así mal, todo el cuerpo. Sí. Es que Oye, pero sí, sí o ujú, sí pasa, o sea, es como, y no sabes a veces, muchas veces ni es de información, o sea, que recordaste ni nada, simplemente es algo se desbloqueó. sí, Y muchas de las veces lo que se desbloquea es el miedo, sí, es el miedo. el miedo totalmente. Y algo que ya lo había experimentado en otros cursos de cómo todos somos uno, pero creo que algo que empiezas a ver es que el llanto del de allá, la vomitada del de acá, la risa, el que canta, todo es como que tú eres todos, casi que sabes cómo va a pasar todo. Y entiendes todo, pero, o sea, es como que yo soy todos, ya sé que justo va a pasar esto, pero además no está mal que esté llorando si lo juzgué. Puedo entender perfectamente que me estoy juzgando a mí, no me dejo ser y que eso es como impresionante ver el no juicio. Wow, sí. Es que lo estás hablando y recuerdo exactamente así de que, ¿sabes? Porque sí es muy mágico, o sea, em, se siente el no juicio y no puedes ni expresarlo en palabras qué es eso. Es como simplemente lo abrazas, cualquier situación que esté pasando lo abrazas y lo entiendes, pero no a nivel intelectual, simplemente lo abrazas. Y puedes ver cuánto te puedes desconectar o lastimar. Sí, totalmente. Y al final, fíjate que yo cuando hice la primera vez una experiencia de ayahuasca, así no le quería decir a nadie, hazte cuenta que me sentía haciendo un pecado mortal. Y, y después estuvo increíble y pasó el tiempo y empecé a juzgar muchísimo, como no, eso no es correcto, o sea, como que vino todo el juicio. Wow, Y luego me di cuenta que al amor le vale gorro si lo juzgas o no, ni te va a dejar de querer el amor. O sea, es como, es una ilusión todo el juicio y es, ni te preocupes. Como que yo sentía vergüenza después con la abuelita de haberla juzgado, criticado, y era como, ni te preocupes, nos da igual. Al amor no le importa, ¿no? claro, sí. A mí me pasó algo similar también con la primera experiencia, tampoco le dije a nadie. Y, y me ¿Cómo fui, vas de tiempo? Que sé que ya me estoy pasando un poquito. ¿Vas bien?
Sí, me fui, sí, sí, sí. Okey, Tú dime, okey. No, yo tú ves feliz, más cerrando. tiempo, porque me faltó otra pregunta más. Pero cuéntame, cuéntame. Yo bien. Pues me fui a Perú, me fui a Perú sola. em, y, a ver, ya viéndolo en retrospectiva, qué viaje, o sea, wow, o sea, qué admirable yo aguantando eso. Pero a mí no me fue nada bien, si lo ponemos como en una perspectiva de que todos queremos a lo mejor llegar a esta parte de amor y cosas de estas. O sea, para mí fue como mucho dolor experimentar y está bien porque a lo mejor ya es parte de la purga. Y yo hablando con personas es como, Mariel, a mí me tocó eso 7 veces, o como que cada quien es diferente y hay personas que a lo mejor me compartías tú y es, desde la primera vez sentí exactamente que es como esta parte de la unión, ¿no? O del amor. Y a mí sí me tocó juzgarla por mucho tiempo, pero por ese parte de juicio, no porque cómo lo veían los demás, sino mi propio juicio hacia mi propia experiencia, ¿no? Ujú, Y sí me tomó mucho tiempo para yo poder volver, antes hice otras plantas, para yo o sea, poder volver a conectar con esta energía de la abuela. Y, y bueno, entiendes cómo, sabes, o sea, al final de cuentas entiendes cómo es el proceso, que a lo mejor yo digo, pasaron 5 años o más, casi 7, no sé, cuando en realidad ya dentro de la experiencia es como si hubiera pasado un segundo. ujú, Es como ujú. simplemente se conectó todo. Sí. Y Bueno, nada más una cosita, yo te conté de algo lindo, ¿no? Pero no, sí he sí, atravesado bueno, tormentas, pero no, no a le ver, sí, o sea, al final la planta trabaja así, o sea, sí, hay que atravesar la parte también de tormentas, pero yo me refería como que eso me duró las 2, 3 sesiones que hice mm, y ya, o sea, para mí ya no hubo nada más. mm, Em, Pero bueno, o sea, sí sé exactamente, bueno, el proceso más o menos sí. como, No, o sea, por creo dónde nos lleva. sí, y es la experiencia perfecta para cada Sí, uno, o sea, sí. 100% para cada quien va a ser diferente, igual que la Ujú. vida. Igual que la vida, y con todos los significados que es que fíjate que déjame decir algo, no me quería clavar tanto en este tema, pero creo que cuando tienes una expectativa, porque a mí me pasó que cuando yo llegué sin ninguna expectativa y más bien con pánico de decir: "¿Por qué estoy haciendo esto?", me mostró un lado superamoroso, como de: "No te preocupes". Mm, Y me enseñó cosas, me enseñó cómo son las estructuras de los milagros, y claro, ahí yo estaba de gerente en un seminario que se llama Causando lo Milagroso. Es como ay, que qué increíble, sí. pero yo no pedí nada y me dio todo y fue como, guau. Y ya después cuando yo quise la siguiente vez, como que por dónde, fue ahí cuando me dijo: "No, aquí el control lo tengo yo". Y me fue, no me digo, podría decir fatal, pero no fue fatal, fue como: "Entrégate, o sea, Ujú. confía". Y fue muy mágico todo, o sea, me enseñó cómo yo no creía en las promesas y cómo podía que entonces creer en las promesas. Y justo había un cerro que decía promesas con fuego. Ese día que llegamos al lugar a Texcoco, y yo: "Ay, mira, que como el de Hollywood, pero hazte cuenta Qué así de fuego, increíble. promesas". Y ya, qué chistoso, termina la ceremonia, al día siguiente dije: "Ay", y escucho que dicen: "Nunca sabemos cuándo van a prender ese letrero, y es como una vez al año". Y yo dije: "Guau". Y además ni siquiera íbamos a ir a Texcoco esa vez, o sea, fue como algo que dije y resultó ser un tema para mí de trabajar, entonces fue como mágico, ¿no? Y no fue fácil tampoco en el proceso, Sí, sí, pero sí. bueno. Okey. Ahora, ¿cómo aterrizas? ¿Cómo piensas para aterrizar todo? Por ejemplo, en tus TikToks, que por algo tienes más de 1 millón de personas, que yo ni TikTok tengo, pero bueno, como lo escuchaba, no me atrevo. Es el otro día escuchaba un podcast que decían: "Es que el TikTok ya es como la heroína de las redes sociales", que dije: "No, yo no sé si quiero entrar a TikTok", pero lo que dice 1 millón de personas es la utilidad de tus mensajes. ¿Cómo los piensas? O sea, cómo vives todo esto que vas a compartir de tal forma que la gente capte el valor? A ver, uno tienes, bueno, a ver, siento que lo que he hecho con TikTok es, tienes que usar las palabras más básicas. O sea, no puedes usar tanta complejidad. Y creo que tienen razón cuando dicen, o sea, que cuando tu mensaje tiene que ser como si un niño de 5 años lo escuchara. Entonces, Ujú, la simplicidad siento que ha sido como lo básico. ¿Y cómo llegas a esa simplicidad? Pues como yo lo hago es, ujú, por ejemplo, tengo un una idea.
Y entonces la idea es sobre la compasión, ¿no? Y empiezo a escribir. Entonces, todos mis procesos han sido a través de la escritura. Entonces, empiezo a escribir sobre la compasión, lo que me ha dicho tal, lo que investigo, lo que veo, y se hace a lo mejor un escrito como de una página, y de ahí, o bueno, menos, pero se hace un escrito largo, y de ahí lo que hago es, ok, estos términos siento que es lo más importante. Entonces haces el resumen de eso que escribiste. Cuando ya tienes tu resumen, ese resumen tiene que quedar como en un párrafo porque tienes 60 segundos para impresionar, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, cuando ya queda en un párrafo ese resumen, ahora sí te dedicas a usar toda la parte de psicología en redes sociales. Entonces, tu input no tiene que ser al revés. Tu input no tiene que empezar por la psicología de redes sociales de cómo cautivar la mente, sino acomodar tu mensaje, acomodarle esa psicología a tu mensaje. ¿Cuál es esa psicología? Principalmente los hooks, ¿no? ¿Qué hooks vas a utilizar? Que enganche a la mente humana. Y entonces aquí se podría escuchar como, entonces vamos a hablar de manipulación. Podría ser la palabra correcta. Pero entonces, si quieres que te escuchen, tienes que saber cómo hablarle a la mente humana. La mente humana, ¿qué es lo que está captando todo el tiempo? Lo negativo. Y Mm, entonces, algo positivo de cómo ser más feliz en tu año 2023 es, estas cosas no te permiten ser feliz. El contenido es el mismo, pero el ujú, hook, como vas a llamarle a la mente humana para que le llegue a las masas, es diferente. ujú, Y entonces puedes hacer 3 videos con este hook negativo o de pregunta, el ¿sabías qué? Entonces tú tienes que aprender los hooks, ¿no? Y los hooks simplemente es el llamado a la acción, bueno, es diferente, lo que engancha, lo ¿no? que El engancha, ganchito. exacto, el gancho hacia la mente humana. Así es como yo lo veo. Entonces, lo que hago es, ya está mi parrafito súper chiquito y digo, ¿qué va a hacer que sí me escuche? A lo Ujú, mejor la información está increíble, ¿no? Pero entonces, si tú le dices un gancho súper, hola, hola, soy Mariel y quiero compartirte cómo la compasión cambió. Bueno, eso a lo mejor podría ser, hola, soy Mariel y la compasión es algo importantísimo que debes de escuchar. Nadie te va a escuchar. O ujú, sea, en el hola los perdiste en el hola, ¿no? Entonces el otro sería 5 formas para dejarte de autosabotear. Pero la mm, información va a ser a lo mejor la compasión es como, sé más compasivo con tu proceso. mm, Pero entonces la mente dice, yo quiero dejar de autosabotearme. Y es algo ujú, negativo, ¿no? Entonces, eh, hay que aprender las dos. Es cómo crear contenido de valor y eso probablemente muchos que hemos tomado cursos, programas, que hemos tomado, que tenemos mucha información y hasta parte de información de las plantas, sabemos que tenemos la información y que hay algo que queremos compartir, pero es aprender cómo compartirla. ujú, Y entonces el aprender cómo compartirla es, como yo lo he hecho, es viendo que funciona. Entonces es obsesionándome con otros TikToks y ver, por ejemplo, de que yo estoy en TikTok y digo, esto me hizo pararme, pero no lo hago como por ver y perderme en esta heroína que acabas de mencionar, sino lo hago con una estrategia, es decir, qué es lo que llamó a mi mente, porque eso que llamó a mi mente seguramente llamó a la mente de otras millones de personas. Y ese hook mm, lo utilizas. Entonces, así es como llegas a las masas cuando tienes una información que compartir. Y después, cuando quieres monetizar a las masas, es qué call to action vas a usar, mm, que es la llamada a la acción cuando cierras el TikTok, o el Reel, porque al final de cuentas ya les diste información, pero puedes invitarlos a las meditaciones o a los suplementos, que en algún momento hice muchos TikToks para suplementos, o para lo de Vic, que promociono mucho Vic, que es una de mis fuentes de ingresos. Y entonces al final es como este libro que leí la semana pasada habla sobre compasión y seguramente te va a ayudar a profundizar más. Ve al link en mi perfil. mm, Entonces ya tienes la estructura, o sea, se las acabo de dar. Al final es psicología, hay que aprender psicología. El contenido de valor sí o sí yo siento que lo tenemos, pero y para monetizar siempre call to action. ujú. Qué bárbara. No, eres una
máster en todo esto, te felicito, porque me encanta cómo has sabido aterrizar espiritualidad con vida terrenal y con hacer equipo y llevar un mensaje de compasión a otros. A ver, sí, a veces me encantaría quedarme en otros mundos, pero siento que ese ha sido mi proceso. O sea, ese ha sido mi proceso en donde yo digo, a veces y yo te comentaba, o sea, yo en Bali me hubiera quedado y me encantaba porque yo estaba meditando todo el tiempo y conectando con otras dimensiones. Es como si estuvieras en plantas todo el tiempo, ¿no? Entonces como que dices, qué increíble y más información, solamente pues no estás ingiriendo algo que sabe bien feo, pero siento que ahí está el proceso espiritual, realmente el camino espiritual, en, en vivirlo, ¿no? En vivirlo en esta 3D. Ah, claro. Sí, 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 de acuerdo. Y de hecho, donde está también una satisfacción impresionante. Sí. Sí, 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 sí. Ujú. Qué increíble. ¿Algo más que quieras agregar, Mariel? No, no, me encantó. Gracias por el espacio que siempre nutre. Ujú. Eh, siento que al final cuando compartes, también te estás compartiendo a ti misma como cosas que a lo mejor no sabías que había esa información disponible. Así que esta información que acabo de compartir, pues sí, también es para mí. Ujú. eh, y lo mejor es que también para toda tu audiencia. Así que me voy como súper agradecida por esta oportunidad. Yo también, súper agradecida. ¿Y con qué te quedas tú de esta entrevista? Am, Para mí siento que fue una entrevista donde pude bajar las ideas de mi último proceso de este año, donde este año me he dedicado a llevarlo un poquito más a la 3D. He compartido mucho tiempo en redes sociales, pero a lo que me refiero de la 3D no es tanto compartirlo, sino vivirlo con las personas más cercanas a mí, vivirlo conmigo, con mis procesos de ansiedad y cómo llevarlo eso. Entonces siento que ahorita que expliqué muchas de las cosas, para mí fue como el cierre de decir, claro, lo he bajado Ujú. Ay, de acuerdo, qué bueno, me alegra, qué bueno. bastante. Mariel, pues qué gusto, si te quieren encontrar, Mariel Cisneros, Mariel con Y, con doble L al final, Mariel Cisneros, en Instagram, TikTok y tu página. Cuéntanos nada más cómo funciona la membresía de Caminemos Juntos. La gente se inscribe y cada mes como... La gente se inscribe, entra mensualmente y tiene acceso a meditaciones y hay secciones. Entonces las secciones o las colecciones, como yo le llamo, pueden ser para enfocarte en tu sanación o enfocarte en desarrollar nuevas virtudes o enfocarte en prácticas de mindfulness, que es simplemente en entrenar el observar y también otras colecciones que son para la abundancia o para la productividad. Entonces son como diferentes colecciones con objetivos diferentes y hay de, no sé, 7, 8 meditaciones en cada colección. Estas meditaciones siempre tienen un teaching y este teaching o enseñanza te explico realmente qué está pasando en tu mente cuando estás haciendo esta meditación o el objetivo principal de la meditación, porque siempre, y esto lo aprendí de Joe Dispenza, siempre a nuestro cerebro le gusta primero tener la información, o sea, es conectar a nivel intelectual, porque es como está seteado nuestro cerebro, y El hook. después es el hook, y después ya dejarse ir. Entonces, Mm, yo lo que hago es, siempre hay una enseñanza para tu cerebro, para que entiendas, para que aprendas, y entonces ya que tienes el conocimiento, ahora sí te dejes ir en la meditación hacia la parte de tu cuerpo emocional, tu cuerpo astral, sin tanto que muchas veces es como que hay esta limitante del miedo, no sé qué está pasando, o de la duda, no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces mm, siempre hay una enseñanza, eso es un audio por separado, dura, no sé, poco, 5, 8 minutos, y después está la meditación. Y hay meditaciones también para cada chakra, para iniciar el día, para cerrar el día, para abrir el corazón, procesos de sanación, procesos de conectar con tu niño interior. Y la verdad que como ya están disponibles, ya están pregrabadas, ya están ahí en la membresía, de acuerdo a lo que estés experimentando en tu día o en tu semana, en tu proceso de vida, puedes seleccionar lo que sea más adecuado para ti. Y ya mm, no vas, porque cuando yo lo hacía en grupo, sí, probablemente había 3, 5 personas que estaban a lo mejor, o sea, moviéndose en mi propio ciclo, en mi propio proceso, pero había otras 3 que traían su propio proceso. mm. Entonces requerían algo diferente. Y así todo está pregrabado.
Okey, buenísimo. Y además les haces una sesión en vivo mensual. Hacemos sesiones en vivo y esas sesiones son más como workshops. ¿Por qué? Porque entonces, si estamos hablando de trabajo, hay unas que son para redefinir qué es el trabajo para ti, ¿no? Y crear un nuevo estilo de vida. Entonces, si estamos redefiniendo el trabajo, el workshop va hacia eso. Mm, Entonces, hay workshops como de virtudes, hay workshops de diseño de vida, de manifestación, pero todo es como si fuera un taller donde puedas poner en práctica cosas y no solamente una meditación más, ujú. que Me esas pues ya están increíble. para que las hagan. Ujú, buenísimo. Entonces, bueno, se registran ahí en tu perfil, viene el link para poderse registrar. Sí, se llama Caminemos Juntos, así que eso, vayan para empezar a caminar juntos. Sí, buenísimo. Pues gracias y qué gusto. Gracias, hasta luego.